Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Los afortunados que no estamos pasando hambre, vamos entrando a una nueva normalidad en medio de esta cuarentena, una normalidad en la que ya empiezan a haber otras noticias que se imponen por momentos a los datos y a los avatares del coronavirus. Este fin de semana hubo una noticia política muy grande, el anuncio de Gustavo Petro de que tiene indicios fuertes de cáncer y que está en Cuba haciéndose un tratamiento. Desde aquí nos sumamos a las diversas expresiones de solidaridad por la salud del senador Petro. Y es que Gustavo Petro es uno de los actores principales de la política colombiana. Su salud, si bien no es un asunto propiamente de Estado, sí es un asunto de interés público. Sí por su enfermedad, el senador Petro, y esperemos que no pudiera continuar con su liderazgo político, eso tendría repercusiones enormes en los distintos escenarios del futuro político de Colombia. Es pronto, parece que hubo un diagnóstico rápido, afortunadamente, y hoy en día las opciones de tratamiento son bastante esperanzadoras. El asunto de la salud de Petro, más allá de esas consecuencias, viene también con algunas complicaciones. ¿Por qué se fue a Cuba? ¿Qué implica esto para su participación en el debate político actual en Colombia? En fin, Petro al fin nos puso a hablar de otra cosa, desafortunadamente también relacionada con una enfermedad. Mientras tanto, seguimos en esta cuarentena a la que le faltan 2 larguísimas semanas, 2 semanas que en este punto, luego de 3 semanas ya de encierro, parece que serán eternas. Afortunadamente en Colombia seguiremos beneficiándonos de estar en la cola de la pandemia y de tener a países por delante en la toma de decisiones que nosotros tendremos que adoptar en algún momento. Por ejemplo, hoy España empezó a liberar a sectores de su economía como la construcción de la cuarentena. Estas lecciones serán claves en los días que vienen para poder volver a la discusión acá sobre cómo aflojar la cuarentena si regionalmente hay más de 900 municipios del país donde el virus no ha sido confirmado, si por sectores económicos, manufactura y construcción, como están haciendo en España, etcétera. En el entretanto, hoy empieza a agitarse el debate legislativo en el país con el inicio finalmente de las sesiones virtuales del Congreso de la República, lo que será el regreso, bienvenido yo creo, de una voz del legislativo al debate público, luego de un largo monólogo de la presidencia con sus poderes especiales. Aquí arranca Zona Franca. Nosotros estamos en directo aquí desde Bogotá, desde la capital. Son las 9:05 de la noche y arrancamos con una noticia que no tiene que ver con coronavirus, una noticia desafortunada desde cualquier punto de vista que tiene que ver con la salud del senador Gustavo Petro, el líder de la oposición colombiana, el candidato que llegó a segunda vuelta y quien ha sacado más votos desde la izquierda. Para hablar de lo que está pasando en Cuba, de qué dice el equipo del senador Gustavo Petro, me acompaña vía Skype aquí desde Bogotá Andrés Hernández. Andrés Hernández es columnista de Publimetro y trabaja en la unidad de trabajo legislativo del senador Gustavo Petro, es su jefe de prensa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven en estos momentos. Andrés, entonces, por un tuit de hace algunos minutos nos enteramos que el senador hoy tuvo un procedimiento diagnóstico, digamos. Finalmente no fue una intervención como había anunciado en el video que publicó este fin de semana y que en 2 días tendremos resultados. ¿Qué más sabe usted? Bueno, sobre las 6 a 8 de la mañana, hora colombiana, se realizó un procedimiento. Se le hicieron una endoscopia con un barrido de la mucosa en la unión gastroesofágica. Afortunadamente salió bien el senador. Minutos después pude dialogar con él vía en texto, donde me indicó que efectivamente estaba bien y que se estaba recuperando de la anestesia, que hay que esperar entre 1 a 2 días para que den los resultados sobre este procedimiento que le realizaron el día de hoy, pero se encuentra bien en el momento en Cuba.
Qué bueno. Y yo quisiera entender, a ver, en Colombia es muy frecuente que las personalidades importantes se hagan exámenes y procedimientos médicos por fuera del país. Muchos de ellos, la mayoría están en Estados Unidos. El senador Gustavo Petro está en Cuba. Yo quisiera entender si la razón de que él esté allá, digamos, tiene que ver y de que el procedimiento se esté llevando a cabo allá, tiene que ver con la coyuntura del coronavirus y el hecho de que él no pudiera volver a Colombia después de haber ido allá a consultar una opinión médica. No, esto se debe también a la situación que está viviendo actualmente el país. Si él llegase a estar aquí en Colombia y el tratamiento, pues por un posible cáncer lo tuviese que hacer, pues quedaría muy expuesto al número de casos que se han presentado de coronavirus. Él prefirió, obviamente, en un primer examen en La Habana, le salió positivo pues este diagnóstico inicial. Prefirió él regresar a La Habana, Cuba, pues para continuar con estos exámenes y el posible tratamiento posible. Pero esto también se debe un poco a que estaría muy expuesto en Colombia en caso de que llegase a tratar el tipo de cáncer. Por eso prefiere quedarse en cuarentena total, como lo decía en su video, hasta tanto no estar totalmente seguros de todo lo que pues puede llegar a tener el senador. Y allá en Cuba, ¿cómo está? Es decir, porque lo veo muy conectado a Internet. La experiencia que yo he tenido de Cuba es que para los ciudadanos cubanos y para los turistas la conectividad es muy difícil, no hay wifi, hay que tener unas tarjetas con una cantidad de números. ¿Él dónde está? ¿Lo está apoyando el gobierno? ¿Cómo está allá? Pues hay que decir que él está bien, desde un inicio ha tratado de buscar la mejor conectividad para estar pues en contacto en el país, contacto con sus asesores y por supuesto en contacto con las plenarias y con las comisiones que se han generado en el Congreso. Desde un inicio él siempre ha querido estar muy conectado de todo lo que pasa en el país, no abandonar, por así decirlo, el barco, y ha estado muy pendiente. Por tal razón él busca la mejor forma pues para estar totalmente conectado. Esto incluye pues dar entrevistas a medios de comunicaciones pues por medio digital, pues asistir, como lo vimos hoy, a la plenaria del Congreso, que fue una sorpresa para todos porque pues al igual él se estaba también recuperando de este procedimiento, pero sobre todo buscar una buena conectividad es primordial, estar muy pendiente de lo que pasa y la situación en el país respecto a la emergencia que se ha vivido por el coronavirus, pero eso desde un principio él siempre lo ha querido, estar muy conectado, saber qué es lo que ocurre en el país y lo ha logrado. Andrés, definitivamente, al menos en su presencia en redes, es evidente que no está incapacitado. Yo no sé el trabajo interno, el trabajo legislativo, pero parece que frente a esta adversidad, el senador Petro ha decidido, como lo hicieron, digamos, otros funcionarios. Me viene a la memoria Alejandro Gaviria, que no renunció al ministerio. Él va a seguir en su trabajo político, va a seguir en su proyecto, va a seguir en su proyecto legislativo también. Claro, por supuesto, y lo hemos visto hoy, que fue una gran sorpresa para la mayoría de congresistas verlo conectado. Él va a seguir al frente, él sigue muy preocupado por la situación del país. Él ha estado en constante comunicación con todos sus asesores, incluyéndome, por supuesto, conociendo un poco Y de él lo cómo despide. avanzan las situaciones pues estando muy pendiente también de las decisiones que toman el presidente, que pueden beneficiar o no pueden beneficiar al país. Y Andrés, quería preguntarle, ¿usted cree que el estar lejos de Colombia va a ser más difícil o va a hacer que él pierda contacto, información, el pulso de lo que está pasando en el país y sobre todo que, digamos, que no pueda hablar con la misma autoridad de lo que está haciendo mal o bien las autoridades colombianas? No, como ustedes saben, Gustavo Petro, el senador, es una persona que está muy conectada a las redes sociales, está consultando a los medios de comunicación constantemente para saber cuál es la información que está saliendo en Colombia y el mundo, y es una persona que está en constante comunicación para saber exactamente cuáles son las decisiones que se están tomando. Si requiere algo inmediatamente, pues lo consulta con sus asesores, está supremamente conectado, eso sí puedo decir, el senador ha estado muy pendiente de la situación, y eso es bueno, porque de otra persona estaría un poco pues alejado de todo lo que Claro. pasa y preocupado por su salud, pero hemos visto que él sí ha estado muy conectado, consulta, escucha, pues atiende a los medios de comunicación también, así que no se ha alejado de la situación, ha seguido trabajando, lo vimos hoy que estuvo firme en la plenaria del Senado, intervino en la plenaria del Senado hablando sobre la situación del país y el coronavirus, lo que se vive, y pues así va a estar y así se va a mantener.
Venga, Andrés, nosotros hablamos antes de que el senador hiciera público esto en redes sociales, en corrillos, digamos, políticos, sobre todo de la extrema derecha, en redes sociales, sobre todo, ya habían dicho que él estaba por fuera de Colombia, que habían sugerido que él estaba en Cuba. ¿A usted qué? Es decir, estas son como una franja que tiene poca credibilidad en la opinión pública, pero le dio y le pegó a esta noticia antes de que él mismo la revelara. ¿Están muy pendientes ellos de ustedes? Casi diciéndole que están haciendo una inteligencia tan grande que sabe uno cómo se mueve, con quién habla y con quién no habla. Esto se puede ya notar un poco en los seguimientos que están haciendo. Andrés, muchas gracias por conectarse con nosotros esta noche, por darnos esta información y nada, hablamos luego. Bueno, Daniel, un abrazo para usted, para todos sus televidentes y les estaremos informando cómo avanza la salud del senador. El Fondo Nacional del Ahorro te invita a cuidar a los tuyos y a realizar tus trámites y consultas a través de sus canales virtuales. Quédate en casa. Para comentar esta noticia, desafortunada noticia sobre la salud del senador Gustavo Petro, el hombre de los 8 millones de votos en segunda vuelta, me acompaña el periodista de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin, desde Bogotá también. ¿Qué hubo, Lewin? Hola, Daniel, ¿cómo va todo? Bien, bueno, al fin estamos hablando de otra vaina, ¿no? Lástima que es esta. Sí, y no sé si es muy feliz porque seguimos hablando de problemas de salud, ¿no? Sí, sí. A ver, le quiero preguntar por la lluvia de solidaridad que surgió luego de esta anuncio. Yo no sé, habla realmente bien, hay mucha hipocresía, nos unimos finalmente alrededor de lo básico, los colombianos tan polarizados que supuestamente estamos. Pues Daniel, es muy difícil saber si las demás personas hacen las cosas de manera auténtica, digamos, o no. Yo asumo siempre la buena fe de los demás. Yo creo que sí hay una lluvia de solidaridad y yo creo que sí hay un momento en el que uno, a pesar de que tenga diferencias con alguien, es capaz de ponerse en los zapatos. Y en estos momentos en que todos estamos encerrados y viviendo, digamos, mucho más cerca de nuestros sentimientos y emociones quizás más primarios por este mismo encierro, quizás sí es fácil que se dé una oleada de solidaridad y de empatía. Ojalá sea así. ¿Usted cree que es muy temprano para hablar de cuáles son las consecuencias políticas de esta noticia? ¿Qué podemos empezar a decir? A mí sí me parece muy temprano, y me parece temprano por varios motivos. Primero porque, por lo que entiendo, a pesar de lo difícil y de lo duro del diagnóstico, hay buenas posibilidades de que el senador Petro, y ojalá así sea, supere la dificultad y dentro de 3 meses o 6 meses no nos acordemos así como muchos solemos olvidar. Yo no me acuerdo casi nunca, sino por circunstancias como estas, que Juan Manuel Santos, siendo presidente, nos contó que tenía cáncer, ¿no? Y eso pasó y, digamos, quedó atrás y no tuvo mayor consecuencia política. Entonces, primero, por esa razón de salud. Y la segunda es porque Germán aún más se desplomó en un acto público, tuvo una operación... estuvo rapado. Sí. Y todo eso lo olvidamos, y esto, y más en la coyuntura actual en la que seguramente lo que se viene es una cantidad de consecuencias antes que políticas sociales y económicas, ¿no? de la pandemia, pues seguramente tendremos muchos otros temas y esto ojalá quede atrás en el mejor sentido del término. Y usted tenía una segunda cosa y yo la interrumpí. Sí, que ya se me olvidó cuál era, se lo estaba por interrumpirme. Oiga, venga, es inevitable pensar en el tema Cuba, que Gustavo Petro se une a otra lista de mandatarios y de políticos suramericanos que van a atenderse a Cuba y obviamente me viene a la mente el caso de Hugo Chávez. ¿A usted qué le parece eso? Pues a mí también me parece muy llamativo. Creo que tiene que ver y que recuerda un poquito el pasado en el M-19. El M-19 en su momento fue bastante cercano a Cuba. Si uno recuerda anécdotas, por ejemplo, Antonio Navarro estaba en Cuba cuando la toma del Palacio de Justicia, a pesar de ser uno de los líderes del M-19. Entonces ahí hay unos vínculos, si se quiere, de confianza de muy larga data. Y claramente el pasado de Gustavo Petro en esa guerrilla pues lo marca de una manera muy profunda en su visión general del mundo, ¿no? Entonces seguramente eso es lo que se está manifestando en este momento, creería yo.
A mí de Cuba no me gusta que la información que sale de Cuba es la información que solo los cubanos quieren que salga. Es decir, y creo que... El régimen cubano. El régimen cubano. Y creo que Petro entiende eso y por eso tuvimos esta cosa tan rara de que invitar al procedimiento médico al embajador. Al embajador. Sí. Que además no es cualquier embajador, ¿no? Es un ex congresista conservador del lado más de la derecha, del Partido Conservador, que ya de por sí es de derecha, ¿no? Es Juan Manuel Corzo, que eso también le da ciertos ribetes a esa decisión. Claro, no, era como invitado aquí, llegó con el médico y con Juan Manuel Corzo, pero entonces la información que estamos obteniendo, Juan Manuel Corzo no ha dicho nada, yo estuve, o sí. Pues lo único que ha dicho es que más o menos él va a asistir de ser posible, pero no ha dicho mucho más allá, tampoco sé si Juan Manuel Corzo conozca a profundidad cómo se produce una operación para saber si se trata de una cosa o de otra. Digo, es decir, si a mí me meten a una sala de cirugía, pues yo no sabré muy bien qué está ocurriendo allá adentro exactamente, ¿no? Claro, cuando hay personalidades políticas importantes en un hospital, siempre tiene uno como el... comunicado del hospital, el médico que sale y habla y dice, bueno, esta es como una visión independiente de la salud de esta persona que es importante para toda la sociedad. En este caso, tal vez no vamos a tener eso. Pues lo vamos a tener de alguna manera. Yo creo que va a haber alguna comunicación oficial, pero que creo que su punto, la institución que va a estar hablando al final del día no va a ser una institución de salud, sino el Estado cubano controlado y dominado como está claramente por el castrismo. Ok, veremos, ¿no? Creo que sacarle más hilos a esto por ahora es difícil. Sí, yo creo que por ahora es difícil. Hablemos un poquito de la revista Semana, de los Danieles y un poquito de periodismo para... Oiga, ¿usted no es Daniel Pacheco? Sí, yo soy Daniel, pero no estoy... Sí, los Danieles. No sé, me quedó ahí sonando. No, yo tengo aquí algo para decirle a los Danieles. Hagamos, muchachos, nuestra transición. Vuelvo con usted, Lewin, me va a echar un carretazo aquí viendo este prompter. A ver, entonces aquí Listo, está. Lo estaré oyendo. Hágale. Columna sin techo. Entonces, Daniel Coronel y Daniel Samper Ospina arrancaron su nueva columna digital después de salir de la revista Semana, aquí en losdanieles.com. Es gratis, cualquiera lo puede ver. Este sitio tiene el lema de columnistas sin techo. La columna de Coronel fue la más sabrosa, fue irónicamente una columna al estilo Vicky Dávila, en primera persona, con mucho yo, con muchas revelaciones sobre cómo lo echaron, cómo esta semana bajo la nueva administración Gilinski. Recuerden que el grupo Gilinski le compró, ellos son unos banqueros, le compraron la mitad de la revista Felipe López Caballero, el fundador de esta revista Semana, pero la verdad es que su mano se siente como si fueran mayoría en esa sociedad. Tal vez la revelación más sustancial, además de las minucias de manteles en Miami, fue la visión que tiene Gabriel Gilinski, el Gilinski que está manejando Semana en este proyecto. Él quiere convertirlo a Semana en el Fox News de Colombia, según dice Coronel en su columna que dijo Gilinski. Y aquí agrega, y aquí voy a citar literalmente un pedazo de la columna de Daniel Coronel, agrega, para quienes no lo sepan, Fox News es una exitosa máquina de propaganda de la derecha estadounidense que no repara en límites para defender sus gustos e intereses. Cierra comillas. Y sí es cierto que la nueva alineación de Semana se inclina un poquito más a la derecha. Aquí están los nuevos columnistas, por ejemplo. Entonces llegó Juan Ricardo Ortega para reemplazar a Daniel Coronel. Juan Ricardo Ortega, que es un tipo de centro derecha. Quedan todavía en la trinchera de la centroizquierda María Jimena Duzán y Antonio Caballero, obviamente una trinchera muy burguesa bogotana. Vicky Dávila entró con una voz bugueña auténtica, pero de centro derecha. Muy a la derecha está obviamente Salud Hernández Mora y Alfonso Cuellar está en la centro derecha y digamos que no es la columna más leída de la revista. Pero lo que no dice Coronel desde esta columna sin techo o desde ser un columnista sin medio, como le dijo también al Espectador en una entrevista hoy, es que él en realidad sí es dueño de un techo, de un medio de comunicación, tiene un techo enorme, un techo que además ahora es competidor de Semana en televisión, de Semana TV. Daniel Coronel es el mayor accionista de Noticias 1, Noticias 1 que es...
yo creo, el mejor noticiero de televisión en el tema investigativo de Colombia, pero que también tiene un evidente sesgo antiuribista que, para usar las mismas palabras de Daniel Coronel, las que le dedica a Fox News, a veces no repara en límites para defender sus gustos. Y es que en el periodismo siempre ha sido difícil separar la defensa de las ideas que tienen los periodistas de las noticias y de sus sesgos. Lo importante es que tengamos claro cuáles son. Y eso en la revista Semana no era claro hasta que Daniel Coronel lo hizo en una columna en la que sacó a relucir los ataques que estaban haciendo de la revista Semana al Grupo Prisa, una columna por la cual lo echaron. Por eso hay que seguir el consejo de Coronel y hacer lo mismo con él, con Noticias 1, que hoy está en el mismo canal de cable donde está Semana TV y que está tratando de ampliar su audiencia. Aquí hay varios conflictos de interés. Entonces vuelvo aquí con Juan Esteban Lewin. ¿Le parece que fui injusto con Noticias 1? Cuando dijo que le parecía el mejor noticiero de televisión en Colombia en materia investigativa. No, lo de después, lo de que también tiene un sesgo antiuribista que a veces sobrepasa los límites periodísticos para defender sus gustos. Pues digamos, yo creo que no hay duda que Noticias 1 es claramente crítica de Álvaro Uribe, su gobierno en su momento, su partido político y demás. Yo creo que de eso no hay duda, los adjetivos se los regaló usted. Este movimiento en la revista Semana y en los Danieles, a ver, esto salió feo. Salió como una cosa que finalmente termina haciéndole daño, yo creo que no solamente a la revista Semana, sino un poquito al periodismo colombiano. Dijo por ahí Luis Carlos Vélez, muy criticado, que esto era canibalismo. ¿Usted está de acuerdo, Lewin? No, usted sabe que no, Daniel. Usted y yo creo que una de las cosas que hemos compartido muchas veces es hacer periodismo sobre medios y periodismo, cosa que no se hace comúnmente, que sé que Luis Carlos Vélez cree que no se debe hacer, y yo creo que usted y yo estamos desde la otra orilla y se ha notado hace rato, y hacemos periodismo sobre los periodistas y sobre los medios, sin ningún problema. Y además creo que Luis Carlos Vélez confunde dos cosas. Una cosa son los medios como instituciones, como espacios en los cuales podemos hacer periodismo, y otra es el periodismo como función social, digamos, ¿no? De permitir que haya una pluralidad de voces, de diferentes cosas que se investiguen y, bueno, las demás funciones que tiene. Lewin, aguántese un poquito, quédese conmigo y rematamos este tema después de comerciales y nosotros seguimos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, nos acompaña el periodista de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin. Estamos hablando sobre la revista Semana, sobre el periodismo colombiano, sobre esta pelea que surgió después de la salida de Daniel Coronel y que se ventila en su columna que ahora se publica en losdanieles.com. Juan Esteban, yo no sé si usted leyó la entrevista que le dio a Diana Durán en El Espectador, Daniel Coronel. Diana le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el director Alejandro Santos? ¿Él dónde está? Y él contesta, y aquí creo que lo estoy parafraseando, él está solo en la nómina. Sí, yo no recuerdo esa frase, pero quizás la idea está más o menos en la entrevista. Pero a ver, vea, ¿y qué Santos queda? Alejandro Santos, ¿dónde cuadra en el Fox News colombiano? No sé, ni siquiera sé si en la nómina, mejor dicho. A mí tampoco me queda muy claro porque además, a ver, nosotros en La Silla llevamos reportando desde el seguimiento a toda esa transformación de Semana desde que los Gilinski lo compraron la mitad hace más o menos un año. Y de hecho ya habíamos contado esta idea del Fox News colombiano. Como lo entendemos y como lo han explicado, no es Fox News en el sentido ideológico, de una cosa de derecha, que es como lo dice Daniel Coronel, sino más bien un modelo de un canal de televisión que tenga como unas voces muy sonadas, muy polémicas, ahí está de hecho Vicky Dávila, y que lleve a mucha gente. De hecho, a mí no me termina de cuadrar, por ejemplo, que digan que esto va a ser una cosa solo uribista y de derecho, cuando uno tiene a Ariel Ávila como uno de los 4 o 5, ya no recuerdo bien, programas que tienen por ahora en su parrilla, cuando tiene a María Jimena Duzano, la mantiene, y en la revista también. Mi gran duda en realidad es si hay espacio para una revista en esa lógica del medio. Claro. Porque diga que esto es un canal digital, esto es para donde van. Un canal digital. ¿Usted paga Semana ahorita?
Yo no la pago, pero digamos que en mi casa llega. Está colgado a Alguien más la paga. está colgado a la suscripción de alguien más. Algo así, familiar. Ya estaba cuando yo llegué, digamos. Claro, y la revista ha perdido ¿Y mucho peso. ¿Usted la paga o Yo la no? pagaba, a mí me encanta el papel, pero ya no la voy a seguir pagando, no solamente por lo de Coronel, sino porque la revista ha perdido mucha calidad. Una lástima, sin duda alguna, una lástima. Claro, una lástima porque se Estandarte queda... el periodismo. Y es decir, entonces se acabaron las revistas en Colombia. Y entonces, pues, por lo menos de actualidad, sí. Al menos la silla vacía es gratis, ¿no? Sí, pero tenemos el programa de Super Amigos, ¿no? Yo sé que usted es Super Amigo, entonces siempre aprovecho para echar la cuña. Soy siempre un súper amigo anónimo. Y al final, ¿usted cree que, y volvemos aquí al principio, que es justa la crítica de Coronel de que Semana se va a volver un vendedor de ideología y que pierde su credibilidad periodística? Pues yo no sé muy bien. Sí está buscando algo que son voces muy fuertes y a veces muy, si se quiere, escandalosas, que es muy diferente de una revista más sosegada, dura, aguda, pero sosegada, digamos, mesurada, matizada más bien, que era antes. Y ahora lo que uno ve es que busca como unas voces muy fuertes que no necesariamente son no tienen tanta capacidad o tanto interés en mirar las diferentes facetas de las cosas. Entonces, en ese sentido, quizás sí, yo no estoy seguro de que sea necesariamente de derecha, que eso también lo decía Daniel Coronel. Ahora, iremos a verlo. En lo que estoy totalmente de acuerdo con él es en que lo que esto significa es que la semana que conoció Colombia durante 40 años, con la que usted y yo crecimos seguramente, va a dejar de existir y va a haber otra cosa que seguramente será un canal con otras características que todavía no conocemos muy bien y que seguramente se sigue armando como es natural cuando un proyecto está arrancando. Ahí está el full de Juan Esteban Lewin. La semana que conocíamos dejó de existir. Y para ir cerrando aquí, Lewin, ¿usted entiende cómo va a ganar plata Semana TV? No, entiendo que el modelo de ellos y la idea de ellos es que sí que sea tan grande, que tanta gente llegue allá, que termine funcionando con pauta, pero es muy raro porque por el otro lado la revista la cerraron para recibir por suscripciones, que son dos modelos que en principio son contradictorios, ¿no? Si uno quiere pauta, quiere llegarle a la mayor cantidad de gente, a menos de que tenga un nicho muy específico. Yo creo que quizás no lo tienen enteramente claro tampoco ellos. Por ahora, usted y yo seguimos hasta cuando den las billeteras de los conglomerados mediáticos a los que pertenecemos. Es Juan Esteban Lewin, escribe en La Silla Vacía. ¿Cuál conglomerado? Usted es accionista, ojo, usted es accionista de La Silla Vacía. Yo soy accionista de un medio, eso es verdad. Como 3%, si no me acuerdo. No, ojalá 3, pero diga que es el 5, a ver si logro... Lewin, muchas gracias. No, chao. Hágale, chao. Y nosotros volvemos al coronavirus, volvemos a un tema que tocamos bastante la semana pasada, el tema del programa Ingreso Solidario. No tengo nada por aquí, muchachos, ayúdenme, muchas gracias. Aquí en Zona Franca hemos estado haciéndole seguimiento al tema de los recursos que el Estado está entregando a las personas vulnerables en medio de esta cuarentena. Es un tema clave. El 8 de abril se empezaron a enviar los giros correspondientes a lo que el gobierno llamó el programa Ingreso Solidario. El programa de transferencias de plata sin condiciones más grande de la historia de este país. Son 160.000 pesos a 3 millones de hogares, a partir de una base de datos armada por el Departamento Nacional de Planeación en algo más de 3 semanas, a partir del CISBEN, cruzando otras bases de datos que ya existían. Para que la gente que no estaba en los programas del gobierno, para eso es este programa, reciba, por ejemplo, los trabajadores informales, reciban 160.000 pesos y puedan quedarse en su casa durante la cuarentena. Ya se hicieron más de 1 millón de giros a los que tenían cuenta de banco. Esta noticia terminó en un escandalillo de redes sociales este fin de semana que abre preguntas importantes. En la aplicación de la consulta de la cédula para ver si uno estaba en ese programa del DNP, empezaron a aparecer cosas raras, como esta. Por ejemplo, aquí está la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apareció como siendo perteneciente a Alexander Ivanovich Arrieta Agresot, en Santiago de Tolú.
Una cédula rara, uno dice, bueno, de pronto si las cédulas son sucesivas, es normal que haya una cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También pasaron unas de 1, 1, 1, 1 que también aparecían ahí. Este fue otro caso, el de Juan Villarreal, quien con sorpresa recibió un mensaje, lo puso en Twitter para decirle que le acababan de consignar los 160.000 pesos del ingreso solidario sin que él fuera beneficiario, sin que hubiera hecho la encuesta del Sisbén, sin que hubiera aplicado para cualquier subsidio y sobre todo sin necesitarlo. Ahí está, dice, nunca he estado en el Sisbén, soy cotizante hace 5 años, no he aplicado a nada y el gobierno me da este subsidio. Y pone una foto del mensaje de texto que le llegó donde le consignaban en su cuenta de Bancolombia los 160.000 pesos. Después de esto no se permitió más la búsqueda de beneficiarios. El DNP bajó la aplicación de internet donde uno podía meterse a buscar las cédulas. Sabíamos, y acá lo habíamos dicho y lo había dicho el director de planeación, Daniel Gómez, que iba a haber errores. Aún no sabemos de qué tamaño. Por ejemplo, Planeación Nacional ya sabía de antemano que alrededor del 5% de la gente que está en el Sisbén está mal categorizada, es decir, ya sabían que esta base de datos tenía problemas. Este margen de error de 5% en un programa del tamaño de ingreso solidario equivale a la cifra impresionante de 150.000 personas. ¿Cierto? 150.000, pero de 3 millones de giros que va a tener este programa. En respuesta a estos errores, las voces de la oposición lanzaron un ataque durísimo este fin de semana y aquí lo lideró Alexander López, senador del Polo Democrático. Este es uno de sus trinos y dice, aquí está la prueba en video del fraude con el subsidio de ingreso solidario para que después no digan que fue un error o que nuestras denuncias no son verídicas. Aquí estamos ante un fraude sin antecedentes y para colmo en estado de emergencia. Les voy a poner el video que está ahí en ese tweet. Miren esto, miren el gobierno en el cual estamos viviendo. Colocamos la numeración del 1 al 8 para ver si es o no es perteneciente a las personas a las que le van a dar el ingreso solidario. Le damos buscar, aceptamos y aparece una señora que se llama Luzmila. Y para hablar de este fraude sin antecedentes, tengo en la línea vía Skype al senador Alexander López del Polo Democrático Alternativo. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, un cordial saludo a los televidentes a esta hora, a los que nos siguen en las redes sociales. Gracias por la invitación. No, señor, pues es decir, cuando un senador de la oposición habla de un fraude sin antecedentes, es una cosa preocupante. Entiendo yo que más o menos en este primer giro de ingreso solidario se lanzaron, más o menos cuando terminen de girar, va a ser $500 millón de pesos, 500.000 millones de pesos. Senador, yo no quedo convencido con su prueba. ¿Dónde está la prueba de fraude? Bueno, lo primero es que es inaceptable que pues creen un programa de estos, existiendo ya otra base de datos muy importantes que tienen la registraduría, que tiene el Sisbén, que tiene el FOSIGA, que tiene la propia policía, la procuraduría, y solo justamente esta base de datos en la cual se iban a entregar recursos a las familias, podríamos llamarle pobres de los pobres, que en este momento no tienen un solo peso para comprar una panela o una libra de arroz, pues definitivamente ese programa falle, que es el programa de ingreso solidario. Es cierto que lo crearon como un decreto en medio de la emergencia económica que se decretó por parte del presidente Iván Duque para atender la pandemia del coronavirus, pero lo que no podemos aceptar es que primero estos dineros los hayan llevado a los bancos, al sector financiero, hayan bancarizado esta ayuda a los pobres de los pobres, entendiendo además que la gran mayoría de pobres a quienes debería llegar este beneficio o esta ayuda, pues ninguno ha pasado por los bancos ni por el sector financiero. Es que esa es una gran pregunta que nosotros estamos haciendo hoy. Hemos enviado un cuestionario desde el miércoles, mire, ya van hoy 6 días, de haber demostrado y probado nosotros este fraude o esta irregularidad, y hasta el día de hoy la página sigue cerrada. Sí. No siguieron entregando estas ayudas a la gente y tampoco le dan una respuesta seria al país.
Lo único que dicen es que hubo un problema algorítmico y que en ese sentido pues iban a corregir el tema. Yo dije, bueno, esto es un tema de 4 o 5 horas, pero ya llevamos 5 días y no se da. Claro, pero el fraude, senador... ¿Dónde aparece el fraude? Sí, ¿O dónde aparece la irregularidad? No, el fraude. El fraude y la trampa. Pues hombre, nos están llegando a nuestras redes sociales todo el tiempo información de personas que no tienen nada que ver con el CISBEN, de personas inclusive de gerentes de empresas, de personas de estratos 5 y 6, de personas funcionarios públicos, de trabajadores del servicio de vigilancia, de trabajadores de la propia policía, a los que les están llegando estos beneficios sin clasificar y sin ser las personas hacia donde se dirigía el programa. ¿A usted no le parece que eso es fraude? ¿A usted le parece que eso es normal? No, pero lo que pasa es que el fraude es obviamente una conducta dolosa. Mire, tiene una compañía ahí detrás, senador. Nos está acompañando su hija, creo, en la entrevista. El fraude es una conducta dolosa que tiene que ver con robar y defraudar al Estado. Y aquí no estoy entendiendo, además de que ellos tengan un cierto grado de incompetencia con su base de datos, cómo se están robando la plata. ¿Cómo se están robando la plata del ingreso seguro? Bueno, cuando nosotros encontramos esto, por un lado el sector financiero, ¿no? También logramos probar que el sector financiero, a las personas que les estaba entregando estos subsidios, les estaba haciendo unos deducibles que por decreto no lo podrían hacer. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, a una persona que tenía un déficit o una deuda con el banco de 50,000 pesos o de 40,000 pesos, por derecho se lo iban descontando. A otros le descontaron el retiro por tarjeta. Entonces, ahí de hecho ya hay un tumbis, ¿cierto? Ya de hecho claro. hay una situación irregular, pero también es irregular cuando se le gira a personas que no son beneficiarias. Por ejemplo, ¿cómo van a recuperar los 160,000 pesos del gerente? Bueno, el gerente, porque me llamó y me dijo, Alexander, esta plata yo se la trasladé a una familia, yo lo puedo probar, yo fui, saqué los 160,000 pesos y se lo entregué a una familia pobre, yo eso lo puedo probar. Sí. Pero miles de personas que han recibido esos 160,000 pesos que están callados y que no eran beneficiarios, esa plata se perdió. ¿Y esa plata se perdió por qué? Pues porque finalmente ya fue girada, la gente en medio de la emergencia pues se la gastó. O sea, alguien que tenga un salario mínimo o 2 salarios mínimos le llegan 160,000 pesos. Chao. En medio de esta situación tan agónica, pues la gente los utiliza, va y claro. compra 160,000 por el mercado y punto. Esa plata no va a volver al Estado. ¿Y quién va a reponer esto? Es que no podemos cometer este tipo de improvisaciones. O sea, no podemos darnos el lujo de ser tan irresponsables, ¿sí? De tirar un programa tan delicado de esto. Es que mire, el hecho de que esto haya fracasado, hoy ya lleva 6 días, y son 6 días que familias, que 1.800.000 familias que estaban esperando ese beneficio, que no tienen una lenteja en su casa, sí. Que no tienen media libra de sal, pues no la tengan y quién sabe hasta cuándo la van a tener, porque esto se manejó de manera irresponsable. O sea, como el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, que es tan hábil para salir a los medios de comunicación o para ir a prestar plata al Fondo Monetario Internacional o para atender al sector financiero, es tan hábil para hacerlo y no sale a darnos una respuesta. O el director de planeación, que dicen que es el superministro y que es un muchacho superdotado y superinteligente, ¿por qué se esconden? Bueno. ¿Por qué no le dan la cara al país en medio de semejante problema? Perfecto. A continuación, y muchas gracias por esas denuncias, vamos a tener al subdirector de planeación, a Daniel Gómez, para responder algunas de estas denuncias que ha hecho la oposición colombiana. Senador, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Oiga, y no solo la oposición, es la opinión pública y miles de ciudadanos, porque esto transitó ya al CISBEN, y en CISBEN hay fraude, en la registraduría hay fraude, o imaginen ustedes muertos habilitados para reclamar el ingreso solidario. No, esto no es un tema de la oposición, esto es un tema ciudadano ya que se masificó por todo el país y la gente está indignada por esta situación tan grave. Muchas gracias, senador. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa de comerciales. Tenemos al subdirector de planeación cuando regresemos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:49. Tengo en la línea vía Skype al subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, para responder algunas de las abiertas acusaciones de fraude sin precedentes que han hecho algunos senadores como Alexander López. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. No, pues tocaba darle otra repasada después de todo el bombo que le hicimos a Ingreso Solidario. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, listo. Entonces, varias clarificaciones que son muy importantes para la opinión pública, para todos los oyentes. Lo primero es que escuché repetidas veces que este era es un programa para llegar a los más pobres de los pobres. Eso no es preciso. Este fue un programa explícitamente diseñado para llegar a pobres extremos, pobres y clase media vulnerable. Hoy precisamente estuve en la Comisión Séptima de la Cámara y muchos representantes precisamente estaban diciéndonos que el gobierno tenía todos estos programas para pobres, familias en acción, jóvenes en acción, donde la focalización es hacia pobreza y que no teníamos ningún programa para clase media, que es la que va a ver esos ingresos afectados con esta emergencia y que va a correr el riesgo de caer en pobreza. Este programa de ingreso solidario se construyó y se concibió precisamente para poder llegar a esta capa. Entonces, el ejemplo que el senador mencionaba de la persona de un salario mínimo, de 2 salarios mínimos, que recibe este apoyo y él lo presentaba como un error, no es necesariamente un error. De hecho, es exactamente el tipo de gente a la que queremos llegar, esa gente de esa capa. Daniel, pero sí hubo un error en el sentido en que después de que empezaron a salir estas denuncias en redes sociales de la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de la cédula 1111, ustedes bajaron la aplicación donde se podía hacer la búsqueda, es decir, sí hubo algún error en la base de datos, algo que ustedes están resolviendo y todavía no han resuelto porque todavía no han puesto la aplicación para que la gente confirme si está o no como beneficiaria del programa. Correcto, queremos evitar mucho de este ruido que se generó por varias razones. Hay que entender un poco la naturaleza de la base de datos, ¿cierto? La base de datos, como mencionamos y como está en el manual operativo que está colgado desde el principio, toda la información está disponible en la página y la página sigue funcionando con toda la información relativa al programa, los decretos, resoluciones, el manual operativo, indica claramente que se usó la actualización de la base CISBEN 4, que se hizo con los dispositivos móviles, escaneando la cédula, en fin, pero para evitar, con esa base cubríamos 21 millones de colombianos. El objetivo principal ahorita es llegar al mayor número de colombianos posibles con algún tipo de apoyo. Por eso hemos ido ampliando la oferta social y también haciendo estos cruces con los programas sociales para precisamente no duplicar y que a la misma familia que recibe Familias en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA, le llegue también estas otras ayudas. Queremos que todo el mundo en estas capas lleguemos al menos con un programa, ¿cierto? Entonces, el punto clave, Daniel, ahí es, para contestar el punto clave de los registros como raros, es entender la naturaleza de los tipos de errores que hay en esta base, que fueron los que le mencioné la vez pasada y no le mencioné todos. Le voy a mencionar otra. Cuando se hizo CISBEN 3, que era con lápiz y papel, ¿cierto? El encuestador va a los hogares, en los municipios más pobres de Colombia, identifica, va al hogar, tiene que hacer una ficha con todos los miembros del hogar, porque el CISBEN, la unidad de análisis del CISBEN es el hogar, no la persona, y así tocaba registrar a todos. Entonces, por ejemplo, si había una persona en esos hogares que no tuviera cédula, y eso es muy común, en los años, en los últimos 20 años hemos mejorado sustancialmente, pero había muchos problemas de gente en pobreza en Colombia que no tenía identificación. El DPS ha hecho una gran labor con la Red Unidos, con todos los programas para darles identificación a la gente. Eso es el primer gran logro de cosas como Unidos. Pero había mucha gente sin identificación que el encuestador podía fácilmente llenar el sitio de la cédula con 1111. Entonces, detrás de esos registros no es cierto que no haya una persona, de pronto hay una persona. Lo clave aquí es entender que estar en esa base y haber consultado la base y haber salido con 1111 o cualquier otra cédula,
no implica automáticamente hacer un giro. Tiene que pasar por la verificación de identidad para recibir el giro, y por eso la bancarización, el proceso de hacerlo a través de los bancos, garantiza también todos estos controles que son por ley y por regulación financiera. Daniel, déjeme, vamos a hacer una pausa de comerciales. Vuelvo con el resto de las explicaciones que tenemos del Departamento Nacional de Planeación sobre ingreso solidario. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hemos hablado de varias cosas. Estamos hablando ahorita mismo con el subdirector del Departamento Nacional de Planeación sobre el programa Ingreso Solidario, el programa de transferencias no condicionadas más grande de la historia de este país, que ha tenido varias controversias. Porque, Daniel, ¿cuántos registros raros salieron e hicieron tendencia durante 2 días de este fin de semana? ¿Cuántos son en realidad? Pues en total yo he contado 38, solo son 38 de 3 millones. Tendremos, por supuesto, un análisis más completo, y pues la idea de este programa, como usted sabe, como le comentamos la semana pasada, pues es un programa absolutamente innovador, de una envergadura nunca antes visto. Colombia, Familias en Acción llegó al 1 millón de beneficiarios después de como 8 años, y haciendo depuraciones de su base y depuraciones de los elegibles. Sí. Entonces, realmente los errores de inclusión que va a haber, los errores de exclusión también que va a haber, son realmente... muchos de esos son inevitables. ¿Pero qué porcentaje calcula usted, por ejemplo, en errores de inclusión o de exclusión? Usted me mostró el margen de error. Había, digamos, según el segmento de la encuesta Sisbén, había unos que estaban hasta en un 14%, otros bajitos en 3%. ¿Usted qué cree que el margen va a ser acá? Exactamente, entonces dependiendo del nivel de la clasificación, iba como de 4% hasta 13%. Aquí aplicamos muchos filtros adicionales, como le comenté, hicimos el cruce con la pila, hicimos el cruce con UGPP, hicimos el cruce con ADRES para eliminar fallecidos, hicimos cruces, toda la verificación de bancos. Entonces pues yo esperaría que fuera inferior al promedio en estos programas, pero por supuesto vamos a informar todo esto, vamos a hacer la depuración de la base. Es clave, Daniel, tal vez también mencionar pues que estamos haciendo todos los cruces con registraduría, por supuesto, pero esos cruces, los bancos, cuando hacen su conocimiento de cliente, consultan la base de registraduría para ver que sí sea una persona de verdad. Entonces esos controles ya estaban incorporados dentro de la estructura y el diseño del programa. Daniel, y para ir cerrando, ustedes en la información inicial dijeron que en el plazo máximo del 25 de abril iban a ser los 3 millones de giros. Nosotros seguimos hablando con Mariluz, la señora de Paz de Ariporo, de Casanare, que lo acompañó la semana pasada, y ella no está bancarizada, ya tiene su cuenta de DaviPlata, ya la instaló en su teléfono, pero no le ha llegado la plata, y ya me dijo que se está sintiendo engañada. Sí, eso es muy desafortunado. Por supuesto, esperamos seguir adelante con la segunda etapa de este programa. La primera etapa eran los bancarizados, que eran los que ya teníamos, ya tenían un producto financiero, ya tenían verificación de bancos, y con esos llegamos a los casi 1.2 millones de hogares en 32, en todos los departamentos del país vamos a llegar con el programa. Y la señora del Casanare, por no estar bancarizada, pues está en la segunda etapa, que es donde tenemos todo este proceso de bancarización, que también yo creo que es el proceso de bancarización, de inclusión financiera, de inclusión en el sistema más grande que haya tenido Colombia, y probablemente el más grande que haya tenido Latinoamérica. Entonces esperamos llegarles, por supuesto, a todos ellos en la etapa 2 del programa, que esperamos reanudar prontamente. Daniel, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Estaremos pendientes de cómo avanza Ingreso Solidario, lo que podría ser una revolución social en la política asistencial de este país. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Y nosotros nos vamos, ya viene la tele letal. Me están diciendo aquí en el Twitter de la tele que me parezco al pariente, soy pariente de Memo Vaquero. No sé si eso es bueno o eso es malo. Quédense con la tele letal, una entrevista muy especial sobre un tema que mencionamos hoy en el programa. Viene Daniel Coronel a la tele después de Zona Franca. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.